en la vida de todo ser humano, porque es su ser social, es su ser cultural que lo va a identificar como oriundo de una región, en este caso del departamento de Petén. Bueno, resumir varios siglos de historia y hacerlo comprimido en media hora, 40 minutos. Me la pusieron bastante difícil, pero vamos a... No se escucha bien, dicen por ahí. Yo creo que es porque la compañera Maybelly tiene abierto su micrófono. Creo que si pudiéramos cerrar nuestros... que se quedara el mío abierto, se los agradecería, ¿no? No sé si es un celular el que tienen ahí, pero los que tienen micrófonos abiertos, que por favor los puedan apagar, ¿no? Porque se dice que no, los que no están escuchando. Siempre me dicen, por favor, si escuchan bien la conferencia, ¿no? Lo que vamos a... Hoy el objetivo es, yo he estado estudiando la historia de Petén, no solo en la parte arqueológica, sino que en la hasta nuestros días. He hecho algunas propuestas de investigación también y estamos también en escribir un poco sobre Petén y el bicentenario de independencia, ¿eh? ¿Por qué le puse la historia inconclusa? Porque todavía nosotros no somos sujetos históricos, somos objeto de una historia inventada por una nación, un estado, nación como Guatemala, monocultural, donde la visión del vencido no se ha respetado. Yo creo que esto es muy... porque crea ese sentimiento de identidad, que es el que yo quiero que el día de hoy, pues todos ustedes, los que me están escuchando, pues se lleven un poco así aquella espinita, aquella cosa. Yo voy a investigar un poco sobre la historia de Petén que está pasando, ¿no? Bueno, esta es parte de la historia de Petén. Por supuesto que yo no la voy a elaborar completa, solo es una propuesta de la que estoy haciendo y es la de las primeras aldeas, 800 antes de Cristo. Recuerden de que tenemos dos migraciones hacia el departamento de Petén. Tenemos por la parte de Belice y por la parte los primeros sitios más tempranos, pues es en Huachactún que tenemos y nos los da la cerámica Mamón, como 800. Se habla un poco del área de Mirador y todo, pero todavía estudios hacen falta, ¿eh? Y de aquí fuimos de esas primeras aldeas a las ciudades-estado, a 850 después de Cristo. De los Itzáes a la conquista de Petén, ¿no? A 1697. Sobre esto quiero recalcar muchísimo ustedes qué pasó en esa parte, qué pasa con el Petén mestizo, ¿no? El Petén colonizado, el inicio de la inmigración perpetua, y ahí tenemos el inicio del problema agrario, el auge del chicle, chate, pimienta, ¿no? Que aquí en Petén se decía, eso no es 20 quetzales, no es nada para un chiclero. Fueron la década de los 40, 50, 60, ¿no? Y de ahí vamos a la de la contrarrevolución, a la dictadura militar y Petén y los 36 años de democracia, ¿no? Político, socioambiental, institucional, ¿no? Y de ahí pues el turismo, un desarrollo de Petén y la refundación de Petén. Por lo tanto, el bicentenario
nada que conmemorar, nada que celebrar, sino que postura de análisis, cómo está todo el proceso de independencia, qué papel jugamos tenerlos como parte del ser ciudadano guatemalteco. Por lo tanto, lo que buscamos son jornadas de reflexión desde también el Centro Universitario de Petén. Bueno, y Petén tiene 3 momentos históricos. El conquista del último estado maya, 13 de marzo de 1697, que fue el estado Itzá, o la nación Itzá, fue el último en que se somete. La instalación del FIDE. El FIDE es el Fomento y Desarrollo Económico del Perú, que es 1959, 1985, y hay inicio del proceso democrático, 1985 hasta nuestros días. Esos son 13 momentos que marcan todo el proceso histórico. Por supuesto que tenemos que explicar un poco la historia prehispánica, pero esa se está en proceso Bueno, ¿qué es lo que está viendo? Y pongo esta vasija, no estoy investigando sobre una descripción completa de la misma. ¿Por qué? Porque se nos hace ver que en el 900, 850, 900 después de Cristo, hay un colapso de la sociedad maya y desaparecen todos los mayas y ya vienen como parte de las migraciones, vienen los itzás hacia estas tierras peteneras, y cosa que no es de esa manera. Hay una hilación histórica entre esa sociedad ticaleña. No hay un colapso, lo que colapsa es cómo estaba estructurada toda la organización sociopolítica de los mayas del clásico. Por supuesto que hay una acción del campesino en contra de sus gobernantes. Entonces ya se deja de esculpir, de hacer estelas, cerámica y todo, porque se fragmenta y los gobernantes, algunos salen huyendo hacia otros que no han caído para ese entonces. Recuerden que Tikal y Calakmul, época clásica, van a ser las 2 potencias que van a estar disputándose el territorio, parte de las tierras bajas. Entonces, se nos ha hecho ver que los itzáes no tienen con esos mayas ticaleños o con esas mayas de la época clásica del 900, sino que todo el mundo se muere y viene otra y Petén queda totalmente deshabitado. No es así, sino que al no estar esa organización sociopolítica que tuviera un control sobre las poblaciones, pues las poblaciones se principian a dispersar, ¿no? Recuerden, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, entonces, y por favor, cuando tengan ustedes dudas, pues entonces al final se las puedo yo responder, ¿no? Entonces, y eso, ¿cómo sabemos? Pues hacia 1522, recuerden cuando Hernán Cortés, el río Candelar, viene de México y va hacia, en la búsqueda de Nito, y va hacia Honduras, porque ya se les habían sublevado 2 españoles. Pedrarias Dávila es uno de ellos. Pues él narra ahí y dice cómo se encontraba la sociedad tan dispersa, todos los campesinos, toda la parte de Petén. Entonces yo creo que ese es muy importante. Hay una continuidad histórica, cuestión donde el colapso se mueren todos, y eso si no tenemos ninguna relación con esos mayas que hicieron esos grandes templos. Entonces aquí viene en esta parte de esta vasija trípode hacia el clásico temprano. Aquí ya se manifiesta
ahí ya una inscripción, ya un texto de la familia, quiere decir que los Itzáes estaban antes de, ¿eh? No en la parte porque por favor, algunos siguen poniendo Tayasal, es una tergiversación del término Taitzá, como no se puede, está castellanizado, por supuesto, pero Tayasal es Ta, y el que quiere decir es lugar del Itzá, lugar de los brujos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro, porque sí hay esa continuidad. ¿Qué pasa en Tayasal? Se ha hecho investigaciones muy escasas, pero tampoco van hacia saber desde dónde viene toda la ocupación que se da en Tayasal. De la parte de lo que hoy conocemos como Flores, pues se llamaba Noj Petén, ¿eh? Y Noj Petén es la Casa Grande, ¿eh? O la isla Grande. Recuerde que Petén quiere decir isla, ¿no? Aquí tenemos también el registro en Motul de San José, de otro glifo que hace una relación a un señor. Aquí ya estamos hablando un poco del clásico tardío. Entonces, ¿qué pasa entre 1524, 73 años, por favor, ya solo 173 años después del Itzá? La historia oficial nos enseña que la conquista de Guatemala fue en 1524, ¿no? Entonces, todos, esa historia oficial nos dice la conquista de Guatemala ocurrió en 1524. Para la parte de Petén fue 33 años después que se conquista el último estado maya en Mesoamérica, podríamos decirlo, ¿eh? Pero ¿por qué no se esta parte de la historia de Petén? ¿Por qué pone que en la parte se regionaliza la historia y la entendemos como tal y como fue, ¿eh? Por lo tanto, para el departamento de Petén, no nos confundamos, la conquista de Guatemala, la conquista se da en 1607, no va a ser en 1524 como la historia oficial, ¿no? Decir. Y también nos enseña un poco es parte de la primaria y del diversificado, que por ahí sale don Tecún Humán y se los pintan a uno unido y bastante, ¿cómo se llama? Que va a pelear y se enfrenta en los llanos del Pinal y en un acuerdo pues es vencido por Pedro de Alvarado, y de ahí se desenlacen la Quetzal sobrevuela y el pecho lo tiene rojo porque fue teñido de esa sangre. Parte de ahí, esa parte de la historia que forma parte de un mito y de una invención, pues tampoco tiene relación con nosotros, porque si vamos a hablar de un héroe, pues tenemos que quién va a ser el héroe en la parte de Petén, porque tenemos a toda la dinastía Caneca, ¿eh? Y eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro, pero nunca celebramos, acaba de pasar el 13 de marzo y no hemos sido capaces de poder reflexionar, y el bicentenario debe, yo creo, que llevarnos a reflexionar cuál es el empoderarnos de cuál es nuestra verdadera historia, ¿eh? ¿Cómo es destruida la última nación Itzá? ¿Eh? ¿Y quién va a ser? Martín de Ursúa y Arizmendi va a ser el que va a destruir todo el centro político, ideológico de la nación Itzá, y ese estaba lo que hoy conocemos Flores, ¿no? Ellos entran así se llamaba la capital de los Itzáes, y destruyen todo vestigio que pueda haber. Por supuesto que esto lo entendían mucho los principales, porque ellos que vengan con una cruz y diciendo que su Dios es bueno,
nos están asesinando y nos están destruyendo y nos están quitando parte de lo que es de nosotros. Entonces se puede destruirlo, como decían los frailes ahí, todos los ídolos paganos que eran parte del diabólica de esta gente de Guatemala, decían ellos. ¿Y qué pasa con Akin? El Akin Canek es era el nombre del soberano que que tenía su residencia en Petén. Lo que hace Martín de Ursúa y Arizmendi es que él lo captura y lo deporta a Santiago de Guatemala. Interesante es saber un poco sobre qué fue lo que pasó después con el Akin Canek, cómo es que se lo llevan a él. Melchor de Mencos, el coronel Melchor de Mencos juega un papel importante porque es el que se lo lleva capturado, y capturado quiere decir que se lo llevan amarrado hacia a Santiago de Guatemala, lo que conocemos como la antigua Guatemala, ¿no? ¿Qué pasa entonces con Martín y Ursúa y Mendy? Ya se habían puesto de acuerdo con la audiencia de Guatemala para ver si la parte de Guatemala sí somete al último estado, pero Martín y Ursúa y Arizmendi, que también quería él tener prestigio ante la monarquía española, pues él viene, lo somete, destruye y se va, ¿no? Entonces poco hubo que se dijera que solo era sometido, y ya había un proceso de cómo era la cuestión de la inclusión de los itzáes española. Todo esto se principió a dar y creo también un descontento bastante. Entonces, ¿por qué se apresuran ellos en 1697 y por qué dirán ustedes hasta 173 años después? No les principió en acomodar un poco hacia 1600 y algo, porque principia la cuestión de la guerra de castas. Aquí se refugiaban los que huían de la parte de Campeche, Quintana Roo, pero también era una cultura homogénea, ¿eh? Puesto que los yucatecos compartían una misma cultura, una lengua y una historia. Entonces yo creo que es importantísimo que nosotros, aquí de Wikipedia me robé esta porque sí, yo creo que sí es importante, está a colores, y para que ustedes entiendan, había una ruta, del Camino Real de Yucatán. Vamos a cuál era esa ruta hacia el norte, y había una que partía también de Nocpetén, un camino real que iba hacia la parte de Guatemala, agarraba toda la parte de Zacpuy y iba hacia la parte que hoy conocemos de Sayarché y salía a Alta Verapaz. Esa es la parte de la que nosotros conocemos como ese camino real. O sea, habían dos rutas que que se principiaron a construir como consecuencia también de ese proceso de conquista del Itzá, ¿no? Entonces ahí diferentes, cómo está en 1600. Y aquí les estoy mostrando el camino real. ¿Hacia dónde iba el famoso camino real? Partía desde el lago Petén Itzá, iba hasta la parte, aquí dice Chuntuquí. ¿Dónde está Chuntuquí y todo? Pues está en la parte de lo que conocemos como la aldea de Carmelita. Ahí se llama Chuntuquí, un área que no está hoy habitada. Se hizo un reconocimiento arqueológico ahí para ver unos vestigios, porque ahí sí se construyó como destacamento en esa parte, pero ya por la cuestión de la milpa y todo eso, pues no se encontraron muchos vestigios que nos diera ahí, pero esa es la parte de Chuntuquí, hacia la parte hasta llegar a Mérida, hasta Yucatán. Esa es la parte del camino real.
utilizado muchísimo. Y esto es el camino que siguió Ursúa y Arismendi para llegar a someter a los Canequen Nojpetén, ¿no? Este es algo, una cronología de conquista. Y aquí rápidamente les voy a hablar cómo era en 1524, pues Hernán Cortés, ya saben ustedes que pasa por Petén Itzá, y de ahí el mito del famoso caballo que se le lastima, lo deja ahí y después se les muere, y dice que dicen los frailes de la forma del caballo, ¿no? Y ahí que la leyenda del caballo, ¿no? Entonces, todo el proceso de cómo inicia por parte de los frailes la conversión hacia la fe cristiana, que dejaran la fe cristiana. Uno de los primeros estrategias que utilizó la corona fue que llegaban los frailes, los religiosos, para poderlos y hacerse hacia la fe cristiana, cosa que Anexe se resistió. Hay varios intentos. Sabemos nosotros que uno de los frailes es asesinado en Nojpetén, porque llega también a querer destruir ídolos. Y tenemos algunas cosas cuando ellos ingresan ahí, porque sabemos cómo estaba, cuál era el terror de en Nojpetén y todo, porque hay una descripción de ese proceso, gracias también a los frailes que llegaron y pudieron salir con vida, ¿no? Algo que es en 1618 importante es Fray Bartolomé de Fuensalida y Juan de Órbita obtienen permiso para ir a predicar al Itzá y el Tipú, ¿no? Y Nojpetén es renombrada como San Pablo del Itzá, ¿no? Después ya se le va a agregar y se va a salir Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo del Itzá. Pero vamos a ver adelante también, y sin ninguna cuestión, hombre, le quitan San Pablo del Itzá y le ponen flores sin que haya ninguna justificación al respecto, ¿eh? 1697, en la parte de abajo ustedes pueden ver, se toma la isla de Petén y es el último bastión. Y de ahí en la isla se principia a construir el presidio, ¿no? Hicimos el castillo de Arismendi, fue el primer presidio que se construye, ¿no? Después de que se somete el estado Itzá, pues quedan algunos descontentos ahí, y aquí ustedes en círculo rojo, el Chanes y los Mopanes, ¿eh? Muy se ha estudiado demasiado poco los Mopanes, y los Mopanes ahora son una islita en la parte de San Luis que están luchando por sobrevivir y están luchando por ser incluidos y ser respetados. Hay una parte de los Mopanes también en Belice, en el distrito de Toledo, pero ellos están en esa parte luchando por que su cultura no se muera ante la falta también de apoyo por parte de las autoridades. Este es parte de los mapas. Hay sobre el departamento, sobre Petén, hay toda una historia respecto de los mapas y cómo se fue curando lo que hoy conocemos, ya finalmente cómo quedó Petén delimitado a nivel de frontera con Belice y con México. Bueno, los que pasan en los previos de la independencia 1800, muy importante. Recuerden que en 1808 se da, vámonos un poco hacia Europa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces Napoleón Bonaparte somete y conquista el estado
español, ¿no? Y él estaba en contra porque decía que era decadente esas monarquías que se estaban dando en España. Y hacia 1812 más se va a crear la Constitución de Cádiz, ¿no? Y la famosa Constitución de decía a los territorios que estaban conquistados y monarquía era que ponían fin al feudalismo, ¿no? Fue una cuestión igualitaria entre los peninsulares y los criollos, ¿no? Y eso marcó un punto muy, muy importante. Desafortunadamente, en 1800, unas guerras contra Francia, logra la monarquía restaurarse otra vez, la monarquía española, a través de aquí Federico VI, o séptimo creo que es, Federico VII, nuevamente, y entonces 1814, ya como consecuencia de que esas guerras había que financiarlas, entonces incrementan los tributos a todas las poblaciones o las audiencias que estaban bajo la monarquía, incrementan los tributos, y eso no es del gusto de los criollos, y principia a ver ahí ya intentos y las primeras ideas del proceso de y esto es histórico. La burguesía o la gente de mucho dinero, de poderío económico en Guatemala, no les ha gustado pagar los impuestos que deberían de hacerlo. Inicia con este descontento también cuando la monarquía les incrementa los impuestos, ¿no? 1814, 1820, al que Ignacio Zul, quiché de Momostenango, pues él se subleva, ¿no? Se subleva porque de estarle tributando a la corona española, pero también le estaban tributando a la iglesia, ¿no? Entonces esto da como un descontento de Atanasio Zul, pero son sometidos. Él es preso y es y en 1821 pues es ante presiones de los mismos indígenas, pues es liberado. No sin antes, pues fue bastante torturado en ese aspecto. Entonces, primera sublevación indígena que se va a dar en Guatemala. Ya con estos previos, ¿qué pasa en Petén, ¿no? Entonces, a iniciar la historia del proceso de extracciones, ¿no? Y de qué le va a servir en ese entonces a la audiencia de Guatemala, posteriormente a la República de Guatemala. ¿De qué le va a servir? Pues para financiar el Estado de Guatemala, ¿no? Entonces ya principian a dar en concesiones en la parte de Petén para la extracción de madera, ¿no? De madera y de chicle principalmente. Y estos con quienes hacen ellos y con quienes firman este tipo de convenios el Estado de Guatemala, pues los con empresas transnacionales interesadas en la explotación de la madera y del chicle, ¿no? Interesante es conocer aquí que ahí nacen los corregidores, así se llamaba cuando era parte de la audiencia, de ahí las jefaturas y posteriormente con el sistema de gobernadores, ¿no? Esto nace, el sistema de gobernadores va a nacer ya con la revolución del 44, ¿no? Antes eran las famosas jefaturas políticas, y aquí sale un personaje interesante, don Clodoveo Verges, ¿no? Que es el que más tiempo estuvo como jefe político. También él hizo funciones de juez y fue el que principió a hacer toda la cuestión de los negocios particulares, aprovechando la estructura burocrática y que pues no tenía por parte de el gobierno. Pues él hizo a su favor
hizo varias transacciones ahí que le favorecían. Entonces, esto es, ¿qué pasa con las cuestiones de las jefaturas políticas? Y siempre eran militares, porque era el control que tenían que tener en ese aspecto. Y las jefaturas políticas, la Revolución Liberal de 1871, recuerden que es justo Rufino Barrios de Guatemala, pues se le va a llamar el famoso patrón, ¿no? Revolución Democrática del 44 y que da paso al sistema de gobernadores, ¿no? Importante es que Petén tuvo dos jefes políticos, ¿no? Y que después uno fue presidente de Rico Ponce Valles, también fue de los 108 días cuando cae el general Ubico, pues a él le da el mando y él solo está, porque es cuando se da la revolución y cae, ¿no? Y él fue en 1927, fue el general Miguel Idígoras Fuentes y después fue el general de 1933 a 1939, ¿no? Y llegan a ser pues, relevantes. ¿Qué es lo común que tenemos ahí? Que todos fueron a la fecha por el presidente de la República, ¿no? Entonces ellos van a responder. Interesante también cómo nace el Estado central, gobiernos que desde el centro de poder más importante que tiene la República de Guatemala, que es la ciudad capital, como desde allá se imponen se imponían los corregidores, los jefes políticos y posteriormente pues ahora van a ser gobernadores que no se va a ver si tienen ellos la famosa meritocracia, que van porque son compadres o tienen algún tipo de compromiso los gobiernos de turno, ¿no? En esas 821 las élites peteneras se pronuncian en ese sentido y miren ahí que es bien interesante este pronunciamiento, pues no lo he podido conseguir. Estamos en ese proceso, se pronuncian y ellos quieren ser parte de Yucatán. En ese momento también, 1821, Yucatán está también queriendo ser un estado, ¿no? Un estado de Yucatán, pero también las élites peteneras dicen nosotros queremos ser parte de Yucatán, no queremos ser parte de Guatemala. ¿Por qué? Porque nosotros mercado, mayor relación a todo nivel, administrativa, toda la relación y culturalmente tenían con la parte de Campeche, la parte de Tabasco y la parte de Yucatán. Entonces no querían también entonces ellos querían ser parte de él, que Petén fuera parte del estado de Yucatán y posteriormente pues querían ser con los mexicanos, ¿no? De ahí viene la explotación del famoso oro blanco, ¿no? El oro blanco se le decía al famoso que se principió a concesionar a grandes transnacionales, es la explotación de la el proceso, es cuando Guatemala pierde Belice porque la corona española hace un contrato de concesión a empresas británicas, ¿no? Entonces, y aquí se principia con la explotación del famoso oro blanco, ¿no? Bien, el oro blanco, el chicle, construyen en 1940 se van a construir pistas de aterrizaje, ¿no? ¿Quiénes construyen esas pistas de aterrizaje? Porque antes la madera era trasladada, la sacaban con bueyes y arrastraban de los trocopiles hacia el río. Los principales ríos por donde sacaban esa madera, pues van a ser San Pedro, después va a ser el río La Pasión y después en la parte también de los ríos que van hacia, tiraban los grandes trozos de madera y más abajo ya los iban ese era el proceso porque no había medios de transporte. El chicle era sacado a pura montería, ¿no? Entonces se daba, había un incremento en el proceso de la extracción del chicle porque no se tenían
las carreteras adecuadas. Entonces ya vienen las grandes transnacionales viendo el potencial de chicle de primera que se tenía, y era en la parte de toda la parte de Carmelita, toda esa área de ahí, pues entonces ya principian a construir las pistas de aterrizaje. Ni siquiera el Estado de Guatemala se involucra en eso, sino que son las transnacionales que principian a construir, y de ahí se dan las diferentes pistas de aterrizaje en Paso Caballos, Melchor de Mencos, Huachactún, Dos Lagunas, el Naranjo. Y en ese entonces, pues Petén ya exportaba entre 12,000 y 40,000 quintales por año, ¿no? En 1947 se reporta producción, perdón, y eso era lo que les interesaba más al gobierno de Guatemala, centralizado, lo que podía darle Petén para la cuestión de que pudiera tributar. No había un interés por incluir Petén en una estrategia de incluirlo a todo el desarrollo de Guatemala, sino que era más les interesaban más los tributos y seguirlo explotando, y por eso Petén se lo dieron a las grandes transnacionales. En 1946 se obtienen 2.300 toneladas con un valor estimado. El chicle en ese momento pues sí era 35, y ahí obtiene, en 1947, obtiene el país un ingreso bruto de 1.61 millones de dólares, que tenía la paridad con el quetzal, por supuesto, pero la economía de Petén estaba, el quetzal ya existía, pero no podía, con una cuestión de moneda. Cambio aquí, porque todo era en dólar por la cuestión de la transacción, pues era más hacia Belice y a la parte del sur de México, ¿no? Con el triunfo de la Revolución Democrática, el programa nacionalista permitió por fin hacer la realidad de la recuperación nacional. Había una cuestión de qué se hacía, que la preocupación por parte de los nacionalistas de cómo se hacía la integración de Petén a ese proceso de desarrollo. Arévalo pues crea el Instituto de Fomento, ¿no?, a la producción para Petén. Desgraciadamente pues no dio vida a este Instituto de Fomento, pero es un decreto en 1801, y miren aquí cómo desde la ciudad capital el centro de la Federación Centroamericana viene y le pone en 1831 a la ciudad de Flores, en honor a don Cirilo Flores, un papel muy importante en la parte de toda la dinámica de la problemática que había en el estado de los Altos. Entonces ellos en este decreto imponen, y dice: a la cabecera de aquel distrito se le concede el nombre de Ciudad de Flores, en memoria del ilustre vicejefe que fue víctima en Quetzaltenango. Ahí y muere de una manera cruel Cirilo Flores, pero de haber traicionado todo el movimiento también del estado de los Altos, y el principiar a hacer la carretera, y agradecer a todos los individuos de Petén que han contribuido a poderse carretera. Ni siquiera es una cuestión del gobierno de Guatemala públicos va a construir esa carretera que nos va a dar salida hacia la parte de Cobán, ¿no? Nace el FIDEL, ¿no? El FIDEL nace en 1959, Miguel Idígoras Fuentes, ¿no? Y aquí ya era el desarrollo económico del Petén, cuyo objetivo era promover la colonización, la venta de tierras. La población petenera era bastante baja, y querían ellos que Petén se principiara a poblar. El otro también era integrar Petén al país, explotar la madera e incrementar de granos básicos, ¿eh? Pero ¿qué está pasando en la parte de la costa sur? Está toda la parte de la costa sur, son las más fértiles que tiene Guatemala. Entonces ahí ya los grandes terratenientes son los que se apoderan, y hay despojo de tierras, y miran escape ante ese despojo de las tierras que te hacían los campesinos, una válvula de poder ofrecerlas para que vengan a Petén, ¿no? Entonces deja como reserva forestal los bosques al norte del paralelo 1710. Lo voy a mostrar en un mapa, y
después en que se convierte hacia el norte de ese paralelo 1710. Año 26, la liquidación de la empresa FIDEP. FIDEP fue uno de los primeros ensayos de la descentralización. El FIDEP no tenía sus mismas normas, sus mismos y no respondía a una cuestión de la ciudad de Guatemala, sino que era autosostenible, ¿no? Entonces, con la venta de las maderas se hacía contratos para la cuestión, concesiones forestales para la explotación de madera, explotación del chicle. Con eso se financiaba para principiar a construir las primeras carreteras hacia las áreas. Aquí hay una cuestión de, en 1900, dice 1795 campesinos van de colonos al Petén, ¿no? Algunos están haciendo cola ahí de los niños, jóvenes, mujeres, hombres que vienen a poblar Petén en la parte de la costa sur. Anteriormente pues ya se había dado también intentos de gente del altiplano, pero no, los calores que se dan en el departamento de Petén y todo lo inhóspito petenera, ¿no? Entonces, el 85 a nuestra democrática, ese es el último proceso de los 3 momentos históricos de los que yo les hablo, y ahí sigue ya la preocupación, ¿no? Vienen ellos del democrático, y en 1985 se da el cierre del FIDEP, ¿no? Diciendo que era una institución que no era la adecuada, y es el primer ensayo de la descentralización. Les diga, ¿eh? Entonces aquí, y sigue la preocupación porque en el artículo 15 transitorio de la Constitución dice integración de Petén. Se declara de urgencia nacional el fomento y desarrollo económico del departamento de Petén para su efectiva economía nacional. Y una ley va a determinar esas medidas. El importante aquí es de que todavía esa ley no se ha hecho, pero ya hay intentos para un proceso de descentralización del departamento de Petén, valer este artículo 15, ¿no? En 1990, pues, de la reserva de la biosfera maya, ¿no? 12 millones de hectáreas se convierten en áreas protegidas, que fueron parte de la reserva de biosfera. Ya integrando los complejos que están en el sur de Petén, pues ya es más de 3 millones de hectáreas de área. Equivale al 31.82% del territorio nacional y más del 80% de la extensión total de las áreas protegidas en Guatemala, ¿no? Petén representa ese 80%. Y aquí ya para terminar, la importancia de los museos ante ese proceso también de identidad que nos han quitado, esa identidad cultural, porque para mí no existe una cultura petenera, sino que hay una cultura itzá petenera, pero desgraciadamente si ustedes, los que tienen 18 años, pues ahí pueden ver que dice pertenencia, ponen ahí mestizo ladino, ni siquiera preguntan ahí, sino que ya le imponen a uno esa identidad, y la identidad es una cuestión asumida voluntariamente, ¿no? ¿Por qué son importantes los museos, ¿no? ¿Por qué es importante el Museo Regional Mundo Maya? El museo en Dolores, Juan Pedro Labor, porque ahí está como congelado esos siglos de historia de Petén, ¿no? Y ahí está todo como viene desde la época prehispánica hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros? Vamos a ver, los museos son el espejo donde nos vemos nosotros, con lo que a través de toda esa historia nos sentimos identificados, ¿no? Por eso se dice, los museos son guardianes de la identidad cultural, pero por supuesto que también generan atracción turística, porque hay gente que respeta y quiere venir a ver lo que hicieron esas grandes sociedades, los que construyeron Tikal, la manera en que lo hicieron, pues ellos quieren venir, porque son construcciones únicas en el mundo, y por eso que Tikal es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte ustedes van a ver construcciones como las que
miramos en Tikal, miramos en Yashá, miramos también en la parte de Tayasalo, Ta y Tza, ¿no? Entonces eso, todo lo que extraemos los arqueólogos, pues tienen que ir a esos museos para que nosotros, en primer lugar, como peteneros, nos miremos en ese espejo, ¿eh? Cuál es toda esa historia y cómo viene todo ese cordón umbilical que nos une a nosotros a ese pasado, ¿eh? Y ese pasado, por supuesto, que va a tener sus cosas bastante interesantes y que yo necesito conocer, pero es una cuestión de que no me pueden negar ese derecho. Digo, no somos, el Bicentenario nos debe a nosotros como peteneros, a ustedes como jóvenes, es ver ahí qué parte de la historia a mí, por qué los museos son importantes, por qué tengo que ir a Tikal y conocer, por qué debo de ver o conocer la historia de los Itzá, la historia de los Mopanes, por qué debo entender ese proceso, porque también debemos de ser incluyentes. ¿Por qué los Mopanes están viendo la posibilidad de poder no ser solo 25, 30 o 100 hablantes, sino hay que ir incrementando sus hablantes y que nosotros conozcamos también toda esa identidad cultural y el aporte que tienen? Porque los museos también consolidan la cultura, la doctibilidad y conectan con un pasado. Así es de que, y aquí termina una de las frases de un gran maestro, ¿eh? Cuando Dios hizo Petén, rompió el mundo. Dios Botic dice, muchas gracias. Bueno, interesante información la que nos ha brindado el día de hoy el licenciado investigador e historiador Erwin Salvador López Aguilar, de datos importantes de la historia de Guatemala y especialmente de la historia de nuestro querido departamento de Petén. Cuando él mencionaba los datos de los regidores de esta época, ¿verdad? Mencionó a don Clodoveo Verges, y precisamente aquí en el Museo Regional Mundo Maya hay una exhibición temporal de objetos que utilizó la sociedad petenera en esa época, y hay un juego de cocina, una vajilla de cerámica china y también otros objetos de plata que pertenecieron a este señor, don Clodoveo Verges. Así que en cuanto las condiciones estén favorables, pues los invitamos a visitar los dos museos. Hemos llegado a la parte final de esta actividad y pues agradecemos los dos museos, los colaboradores de los dos museos, al licenciado Salvador López por facilitarnos pues esta conferencia y pues brindarnos información del trabajo que él está realizando como investigador. Es muy importante que todas las personas, los peteneros de todas las edades, pues conozcamos estos datos históricos que pues nos ayudan a fortalecer nuestra identidad como peteneros. Tenemos un espacio de 2 minutos, si así lo desean, algunos de los profesores que están presentes en la conferencia, si desean intervenir al respecto. Sí, buenas tardes, licenciada Melín, licenciado López, gusto saludarles. Les saluda el profe Jorge García del Instituto Experimental adscrito a Escuela Normal, que estamos presentes aquí con un grupo de jóvenes estudiantes de este instituto. En primer lugar, pues quiero realmente agradecer al licenciado López por esta magistral conferencia, dándonos pues esa línea de tiempo de esos acontecimientos muy importantes ocurridos y pues que debemos conocer como guatemaltecos, ¿verdad? Y sobre todo que las presentes generaciones pues también se empapen de su pasado, que eso es fundamental, de su historia patria. Eso es algo muy importante en las presentes generaciones, ya que a veces por la tecnología o los jóvenes obvian muchas cuestiones de su propia historia,
por ver cuestiones a veces de otros países y entonces desconocen por qué a veces estamos como estamos. En gran medida somos producto de nuestro pasado. Entonces, también quiero agradecer especialmente en nombre del Instituto Experimental, como les decía, al Museo Regional Mundo Maya, al Museo Regional del Sureste de Petén, Juan Pedro Laporte Molina, también muy importante, por ser los promotores de esta clase de eventos académicos. Ahí sí que, como dicen las funciones de un museo, ¿verdad? En que entre ellas están coleccionar, conservar, investigar, difundir y educar, ¿verdad? Entonces, pues, están apoyando con esa divulgación histórica. En este caso, la historia patria, que es sumamente importante que lo conozcamos. Sobre todo las generaciones que van creciendo y que a veces, con las pocas herramientas con las que cuentan los museos, se las ingenian para aportar positivamente a la sociedad cosas importantes. Lamentablemente, en estos momentos no podemos ir a hacer presencia de estos importantes objetos que están presentando en el museo de manera temporal, pero Dios mediante pronto podremos estar de visita nuevamente con los estudiantes al museo. Y creo que es fundamental conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y así poder mejorar nuestro futuro. Pero si no conocemos nuestro pasado es bien complicado. Así que a todos los jóvenes estudiantes que ingresaron de igual manera, muchas gracias por estar acá presentes, en especial al licenciado Salvador López y también a los museos que fueron los promotores de este importante evento académico, que reitero, a veces uno cree que pues tienen todas las condiciones para poder desarrollar los eventos, pero a veces no es así. Así que se las ingenian para poder dar su granito de arena a esta sociedad, sobre todo las generaciones que van para arriba, que es fundamental que conozcan todas estas temáticas, en este caso el bicentenario de nuestro país, que lejos de celebrar, es momento, como bien decía el licenciado López, reflexionar sobre cómo fue que llegó esa mal llamada independencia a veces, ¿verdad? Entonces, y también nosotros como educadores, pues tenemos esa tarea muy importante de abrir la mente a los jóvenes para que conozcan también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias en nombre de la dirección, claustro y estudiantes del Instituto Experimental de la Escuela Normal. Bendecida tarde a todos. Muchas gracias, profesor Jorge Luis, por su intervención. No sé si habrá otro profesor que quiera intervenir. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de esta actividad. Los museos regionales del... Sí, diga, adelante. Sí, Adelante. muy agradecidos con la invitación que hicieron al grupo de nuestros estudiantes del colegio Nuestra Señora de los Dolores, de acá del municipio de Dolores. Yo creo, ¿verdad?, que es bastante fundamental el conocer la historia, como decía quien antecedía la palabra, y porque recuerdo anteriormente con el profesor Pito, que también es colaborador en el museo, organizaban eventos de esta naturaleza de manera presencial, y esta vez, pues, qué bueno que lo hayan llevado a cabo de esta manera. Enriquece bastante el fortalecimiento de conocer la historia. Hay cuestiones, ¿verdad?, que los estudiantes muchas veces desconocen, y con la situación actual que estamos viviendo, pues no se tienen otro tipo de herramientas. A veces el alumno no tiene muchas veces la posibilidad de comprar un libro, o hay veces que también no lo hace por el hábito de la lectura. Más sin embargo, se les motiva e insta, ¿verdad?, que por medio de este tipo de actividades que programaron, también es de valorar, y en ello, ¿no?, conocer mucho más sobre la historia de nuestros antepasados, de nuestro Petén, de cómo ha sido toda la situación en
evolutivamente, ¿verdad? Hablando de manera histórica. Agradezco a los señores del Museo del Juan Pedro Laporte que nos hicieron la invitación y esperamos en las próximas pues también nos tomen en cuenta. Y gracias también a los estudiantes que estuvieron presentes, que yo pude estar observando los que estuvieron, ¿verdad? En esta enriquecedora tarde, al licenciado, quien fue el moderador del evento, pues también le agradezco. Y pues de repente si nos comparte para también reforzarlo, ¿verdad? Con los estudiantes de los otros niveles. Muchas gracias, licenciada, muy buena tarde. Gracias a usted, profesor Byron, por sus palabras. Hemos llegado, pues como decía, al final de esta actividad, siempre reiterando pues, la invitación para que visiten los museos de Petén especialmente. Y en nombre de los museos del sureste de Petén, Juan Pedro Laporte Molina y el Museo Regional Mundo Maya, pues agradecemos su presencia a esta actividad. Tenemos la certeza que es un aporte al fortalecimiento de la ciudadanía cultural. Esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Especial agradecimiento al licenciado Erwin Salvador López Aguilar por su tiempo para acompañarnos esta tarde y brindarnos información de sus investigaciones. Y pues no me queda más que desearles a cada uno la mejor de las tardes. Gracias a todos y gracias por la invitación ahí, maestra Melín, y ahí estamos a la orden, porque dice Milet Galicia, ha levantado la mano, dice, no sé si va a hablar Melín. Sí, buena tarde. Pues en nombre del Colegio San Martín de Porres de Dolores también, ¿verdad? Colegio de Turismo, les queremos dar el agradecimiento por la invitación, ¿verdad? Ya que es de vital importancia el conocimiento de los jóvenes, especialmente para aquellos jóvenes que ya están siendo parte del presente de Guatemala y que es importante que conozcan de qué manera se ha desarrollado nuestra historia y a través de esto, pues lograr que ellos sean parte importante y esencial de la sociedad. Solamente gracias y feliz tarde y esperamos que en algunas otras actividades de este tipo, pues nos hagan invitaciones. Por supuesto, estaremos siempre pues pendientes de invitarlos en las próximas actividades, que bueno, ya se acerca la celebración del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, y por supuesto que los invitaremos nuevamente a una conferencia. Así que si no hay más intervención, no sé si alguien más desea intervenir. Si no, pues damos por finalizada esta actividad y feliz tarde para todos y Dios los bendiga y a seguirse pues cuidando y tomando pues todas las medidas de bioseguridad. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Ay, los vidrios, pues. Nos vemos, feliz tarde. 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 Feliz tarde cada Feliz tarde. uno. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde. Adiós, feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.